Hola, sean bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy nos toca hablar sobre las transformaciones de Lorentz de la relatividad especial. En clases anteriores hablamos bastante sobre las transformaciones de Galileo de la mecánica clásica y también sobre el principio de relatividad. El principio de relatividad nos dice que si tenemos una familia de observadores que son inerciales entre sí, entonces las leyes físicas que observe este primero va a ser las mismas leyes que van a observar todos los demás. Que era una familia de observadores inerciales, una familia de observadores que son inerciales entre sí, son un montón de observadores cuya velocidad relativa entre ellos es siempre constante. También ocurre que si tenemos un evento y este primer observador ve las coordenadas de ese evento, bueno, cualquier otro observador va a observar sus propias coordenadas, no tienen por qué ser iguales. Sin embargo, por el principio de relatividad, existe una transformación que convierte las observaciones de este primero en las observaciones de cualquiera de estos otros. En el caso de la mecánica clásica, es las transformaciones de Galileo. Y esa transformación tiene que ser de un modo tal que se preserven las leyes físicas. Porque, como dije al principio, las leyes físicas observadas por el primero tienen que ser las mismas para todos los observadores inerciales. Sin embargo, a pesar de que todo esto funciona muy bien en mecánica clásica, a medida que avanzamos en ese estudio, uno se encuentra con el fenómeno de la propagación de ondas. Uno toma la ecuación de propagación de ondas, le aplica la transformación de Galileo y te das cuenta de que su estructura no se preserva bajo esa transformación. La ley cambia cuando pasamos de un observador a otro. Y eso nos da un indicio de que tal vez las transformaciones de Galileo no son las transformaciones entre observadores inerciales, sino que será otra. Y la cosa se acrecenta cuando entramos al terreno del electromagnetismo. Cuando revisamos el electromagnetismo, tomamos las ecuaciones de Maxwell, las trabajamos en el vacío porque es más fácil. Y al hacer eso nos damos cuenta de que el campo eléctrico y el campo magnético en el vacío satisfacen una ecuación de propagación de ondas. Y por lo tanto no se preserva su estructura bajo transformaciones de Galileo. Y aquí el tema es más delicado porque ahora estamos hablando de leyes físicas. Cuando pasamos de un observador a otro, debería preservarse esa estructura. Por lo tanto, aquí ya se hace necesario buscar otra transformación. Para buscar esa transformación nos vamos a centrar en esta ecuación de propagación de onda, pero ahora para el electromagnetismo, para las ondas electromagnéticas. Nosotros la observamos y vemos que en ella aparece de forma muy explícita que la velocidad de propagación de las ondas es constante. Es constante y como es constante esa forma de ser, tiene que ser la misma para todos los observadores inerciales, porque si no cambia la ley física. Es aquí cuando decimos que la velocidad de la luz, que es una onda electromagnética que se propaga en el vacío, la velocidad de la luz tiene que ser la misma para todos los observadores inerciales y utilizamos eso como punto de partida para buscar las transformaciones que corresponden para la relatividad especial. Este pequeño cambio, el tomar la velocidad de la luz, la rapidez de la luz en el vacío como constante para todos los observadores inerciales, es lo que produce el punto de quiebre con respecto a la mecánica clásica, porque debido a esto pasan cosas que son contraintuitivas. En la mecánica clásica el tiempo es universal para todos los observadores. Podríamos decir de que todos los observadores tienen el mismo reloj y que para todo el tiempo transcurre de la misma manera. Sin embargo, debido a la constancia de la velocidad de la luz, cuando nosotros agregamos eso a los cálculos, nos damos cuenta de que el tiempo no tiene por qué fluir de la misma manera para todos los observadores. Y nosotros vamos a sacar todas esas cuentas. Eso es lo que vamos a revisar en detalle en esta clase. Cómo obtenemos estas transformaciones de la relatividad especial que corresponden con las transformaciones de Lorentz. Como siempre, todas las cuentas las puedes encontrar escritas en LaTeX en la página web. El enlace te lo dejo en la descripción. Y si tienes dudas, consultas, sugerencias, lo que sea, cualquier consulta, cualquier duda, ahí tú expláyate en la caja de comentarios, escríbeme todas tus dudas y apenas la vea, te responderé tu duda para que salgáis de la duda, para que todos sean felices. Eso, muchachos y muchachas, ahora vamos a la pizarra a revisar todas estas cosas. Será un gran honor si nos acompaña. Bien, esto ha sido una introducción un poco larga, así que vamos a pasar directo a la obtención de las transformaciones de Lorentz de la relatividad especial. Entonces, como dije recién, aquí vamos a ver cómo se obtienen las transformaciones de Lorentz a partir del principio
de relatividad. Para esto vamos a armar un par de sistemas de referencia que son inerciales entre sí. Voy a poner aquí los ejes cartesianos de un sistema de 3 dimensiones. Más o menos así. Ahí está derecho. Tenemos eje X, eje Y, eje Z. O mejor, sí, está bien ahí, sí, está bien así. Y Z. Y acá en el origen vamos a colocar a un observador que llamamos O. Y por acá en otro lado, un observador que está en configuración estándar, es decir, los ejes están alineados y que se mueve con una cierta rapidez relativa al primero. Voy a colocarle prima a todos los ejes del otro observador para indicar que es un observador distinto. Entonces, este observador se va a mover con una cierta rapidez a la que vamos a llamar BSS'. Todo este sistema es el sistema S y este va a ser el sistema S'. Entonces este observador completo se mueve relativo a este con esa velocidad. Esta velocidad se va a desarrollar sobre el eje X, así que le vamos a poner aquí eje X. Esta velocidad es relativa a este observador, así que así se mueve. Me faltó colocarle los sombreritos a estos ejes. Tengo la costumbre de colocarle el sombrerito de estas cosas. En principio, lo que relaciona las coordenadas de un cierto evento que está siendo observado por estos dos observadores es una transformación lineal. Vamos a dibujar cómo se vería este escenario. Según el observador S, ese evento que está aquí tiene unas ciertas coordenadas. Esto de aquí es el evento. Según S, va a tener coordenadas de tiempo, posición. Y según el otro observador, según el observador S', ese mismo evento va a tener otras coordenadas también de tiempo y posición. Falta cerrar el paréntesis acá. Estas son las coordenadas primas del observador S'. Y estas dos coordenadas del mismo evento se relacionan entre sí a través de una transformación lineal. Una cosa que vamos a ver que es de este estilo. Tenemos la coordenada T, X, Y y Z. Ahora, como el movimiento solamente se va a realizar en el eje X, las coordenadas Y y Z permanecerán inalteradas. Dejamos Z e Y sin ningún cambio. Solamente van a cambiar la coordenada temporal y la coordenada del eje X. O sea que este es un movimiento que se realiza en el tiempo sobre el eje X. Así que expresando esto como una transformación lineal, nos va a quedar de este estilo. A por T más B por X más D por T, E por X. Donde estas cuatro constantes, bueno, son constantes. Estas son constantes. Constantes a conocer. Entonces, determinando esas constantes, nosotros encontramos la transformación lineal que convierte las observaciones de S en las observaciones de S'. Ahora, esto lo podemos resumir simplemente escribiendo esto. T' igual a por T más B por X y X' igual a D por T más E por X. Nos vamos a quedar solamente con esta parte del sistema porque los demás no las vamos a ocupar. Esta va a ser nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2 respectivamente. Entonces, como vimos en clases anteriores, te voy a dejar el enlace por aquí arribita en caso de que no lo hayas visto, pero en clases anteriores vimos que los campos eléctricos y magnéticos en el vacío satisfacen una ecuación de propagación de ondas. Eso implica que las ondas electromagnéticas deberían moverse con la misma rapidez para todos los observadores inerciales. Así que tenemos que agregar eso como principio para poder obtener estas transformaciones entre observadores. Así que lo que vamos a hacer ahora es introducir la velocidad, o mejor dicho, la rapidez de la luz como constante universal. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a introducir la rapidez de la luz como una constante universal. Entonces, si hacemos eso, va a ocurrir lo siguiente. Si consideramos un evento que se mueve con la rapidez de la luz, si este tiene coordenadas Tx relativas a S, al observador S, y si este tiene coordenadas T'X' relativa a S', entonces debe cumplirse que x cuadrado sobre t cuadrado tendrá que ser igual a c cuadrado, y esto a su vez tiene que ser igual a x' al cuadrado sobre t' al cuadrado. Esto de acá son las coordenadas de espacio y de tiempo relativo al sistema S, y este relativo al sistema S'. Lo que tenemos aquí es distancia partido por tiempo, que vendría siendo la velocidad, y además está al cuadrado. Todo esto es c cuadrado, esto es la rapidez de la luz. Eso es igual a c, rapidez de la luz igual a c. Entonces eso tiene que cumplirse para ambos sistemas. Si trabajamos estas ecuaciones, obtenemos lo siguiente. Si trabajamos estas ecuaciones, esta parte de aquí
vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que x al cuadrado es lo mismo que c cuadrado por t cuadrado. Y esto a su vez es equivalente a decir que c cuadrado, t cuadrado menos x al cuadrado es igual a 0. Y podemos hacer lo mismo a partir de esta otra parte de acá. De aquí tenemos que ocurre esto. X' al cuadrado es igual a c cuadrado por t' al cuadrado. Y esto a su vez es equivalente a decir que c cuadrado t' cuadrado menos x' al cuadrado es igual a 0. Estas dos ecuaciones son simultáneamente iguales a 0. Por lo tanto, como teníamos acá al principio, las podemos volver a juntar. A partir de esto, tenemos que c cuadrado t cuadrado menos x al cuadrado es igual a c cuadrado t' cuadrado menos x' al cuadrado, y todo esto igual a 0. Llegamos a esta expresión. Llamémosle esto la ecuación 3. Recordemos bien esta ecuación porque la vamos a utilizar más adelante. Ya, ahora regresemos de nuevo a nuestro dibujo de los sistemas de referencia mirando este evento. Me lo voy a copiar por un momento. Voy a llevarlo para abajo para andar subiendo y bajando en la pizarra. A ver, vamos a dar zoom. Agarro esta cosa y me la llevo. Nos vamos a posicionar por ahí. Ya, no necesito esto con tanto detalle, así que la vamos a encoger un poco porque ahí veremos cómo le vamos a dar uso a esta cosa. Ahora vamos a hacer un supuesto. Supongamos que el evento se mueve junto a S'. No solamente se mueve junto a S', sino que de una manera especial está justo sobre el observador O'. Es decir, guiándonos con esta figura es como si hiciéramos lo siguiente. Tomamos este observador y lo vamos a colocar aquí. Lo voy a marcar de otro color. Lo voy a marcar de... Está en blanco. Lo voy a poner en verdecito. En amarillo, ya. El observador lo voy a poner en rojo porque resalta más. Lo colocamos ahí, en ese punto rojo. Entonces, ese observador se va a mover junto con el evento y eso va a tener las siguientes implicancias. Lo que va a pasar con las coordenadas observadas va a ser lo siguiente. Lo primero es que el observador O' va a observar el evento con coordenadas x' igual a 0. Y el observador S va a observar ese mismo evento como alejándose con esa rapidez. Por lo tanto, según él, la coordenada x va a ser de la forma velocidad ss' por el tiempo. Ahora, tenemos esta información. La vamos a reemplazar sobre una de las ecuaciones que tenemos de acá arriba. Voy a copiarme esto completo y me lo voy a llevar para no andar subiendo y bajando con tanta frecuencia en la pizarra. Vamos a tomar esto, me lo llevo aquí abajo. Ahora, mucha atención a lo que voy a hacer ahora. Voy a tomar esto y lo voy a meter aquí. Voy a tomar esto y también entrará aquí. Entonces, haciendo eso, de esta ecuación 2 va a salir algo. Vamos a continuarlo acá. Va a ocurrir que 0 es igual a d por t más e, y el x es este de aquí, velocidad ss' t. Y tenemos esta ecuación. Si tomamos esta ecuación y la trabajamos un poquito más, vamos a obtener lo siguiente. Esto de acá es equivalente a decir que d por t es igual a menos bss' por t. Y como tenemos el t a ambos lados, los podemos matar. Así que d es igual a menos bss'. Esto de acá es lo que nosotros vamos a guardar como la ecuación 4. Recordemos bien esa ecuación porque la vamos a utilizar más adelante. Ya, ahora vamos a ver otro supuesto. Voy a copiarme esta figurita de aquí. No, mejor la que está más arriba. Esta que está con menos manchas. Voy a copiarme esto de nuevo y me lo voy a llevar para abajo para otro supuesto. Vamos a hacer el zoom para mover esto más rápido. Me llevo esto por acá abajo. Ahí estamos. El supuesto que voy a hacer ahora es el siguiente. Supongamos que ahora el evento se queda en el origen del sistema S. Supongamos que ahora el evento se queda en el origen del sistema S. Es decir, voy a encoger esto un poco porque está muy grande. En vez de llevarlo al sistema S' como lo hicimos en el caso anterior, lo que vamos a hacer es pescar este evento y trasladarlo aquí. Lo voy a marcar en rojito para que se marque. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa si hacemos eso? Si hacemos eso... Uy, me quedó rojo el lápiz. Ahí sí. Si hacemos eso, va a ocurrir ahora que la coordenada x es igual a 0 y la coordenada x' va a ser igual a menos bss' t'.
Esta de aquí es la posición que ve el observador S' para este evento que está situado en el origen del sistema S. De modo que si hacemos cuentas análogas a las que hicimos acá, reemplazando sobre esta ecuación, la voy a copiar para no escribirla de nuevo. A ver, creo que apareció más arriba. Sí, aquí apareció. Los pequeños bugs del sistema. Voy a llevarme ese sistema de ecuaciones para allá abajo. Aquí está. Entonces, procediendo de forma similar a como hice antes con el supuesto anterior, vamos a reemplazar esto de aquí acá y esto de aquí lo reemplazamos allá. Como consecuencia del sistema de ecuación 2, vamos a obtener lo siguiente. El x' de t es menos bss' t'. Esto es igual a d por t más e por x, pero el x es igual a 0, así que se queda solo, así. Y esto de acá es equivalente a decir que t es igual a menos bss' partido por d por t'. Vamos a guardar esto como la ecuación 5. Ahora, si tomamos esta ecuación 5 y la metemos dentro de la ecuación 1 que está aquí, va a pasar lo siguiente. Vamos a continuar acá abajito. De reemplazar 5 en 1, va a ocurrir que t' es igual a por t, pero el t, esto es a por t, pero el t vale todo esto, así que lo reemplazamos. Así que aparece un menos aquí, bss' partido por d por t' más bx. Pero recordemos que el x bajo este supuesto es 0, así que todo esto fuera. Esto de acá es equivalente a decir que menos a bss' partido por d es igual a 1. Lo que estamos haciendo acá es simplificar los t' que han aparecido aquí. Simplificamos y llegamos a esa conclusión. Y esto de aquí es equivalente a decir que la constante d es igual a menos a por la velocidad ss'. Y nos quedamos con esta ecuación. La vamos a llamar la ecuación 6. Ahora aquí viene el truco. Vamos a subir un momento. Voy a copiar algunas cosas. Quiero copiar este sistema de ecuaciones. Creo que apareció copiado por aquí arriba. Aquí está de nuevo. Aparece en otros lados. Bueno, me copio ese sistema de ecuaciones que es el sistema original. Me voy a copiar la ecuación 4 que dije que había que recordarla. La tenemos aquí. Me la llevo junto con esto. Y también voy a copiar la ecuación que acabo de sacar aquí al final. Las voy a juntar. Esta que está acá. Me la copio y la junto con estas de aquí. Las coloco acá. Entonces, a partir de esto ocurre lo siguiente. A partir de las ecuaciones 4 y 6 es necesario que A sea igual a E. ¿Te fijas? D menos a E y la velocidad. Entonces, el A necesariamente es igual a la letra E. Entonces, a partir de esto va a ocurrir lo siguiente. La coordenada asociada al tiempo la vamos a mantener tal cual. T' es igual a por t más b por x. Pero la que corresponde a la posición le vamos a aplicar los cambios que nos introducen estas ecuaciones. X' es igual a d, lo vamos a mantener aquí con menos abss, ass', esto queda multiplicado por t más e, pero el e es igual a, así que colocamos ax. Esto de aquí nos va a quedar de esta forma, a factor de x menos, y aquí faltó algo importante. Faltó colocar la velocidad, solamente me quedó los índices a bss, ahí sí, menos bss' t. Nos queda de esa manera y por lo tanto el sistema queda sintetizado de esta manera. T' igual a por t más b por x, x' es igual a factor de x menos bss' t. Y este sistema de ecuaciones es el punto de partida para obtener las transformaciones de Lorentz. Le vamos a poner ecuaciones 7 y 8. Bien, ahora lo que vamos a hacer es la obtención del concepto de boost de velocidad y del factor de Lorentz. Obtención del boost de velocidad y el factor de Lorentz. Vamos a hacer estas cuentas. Vamos a obtener esos conceptos. Para obtener el boost de velocidad y el factor de Lorentz, vamos a regresarnos un poco hasta la ecuación que está aquí. Esta, la ecuación 3.
me la voy a copiar. Esto de acá está asociado a la constancia de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es la misma para todos los sistemas inerciales. De ahí que se deriva esa expresión. Llevémosla para abajo para continuar las cuentas utilizando eso como base. Voy a poner esto acá y también me voy a copiar esto de acá, lo que acabo de obtener de las cuentas anteriores. Voy a dejar esto más o menos ordenado. Ya tenemos esas ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazando 7 y 8 sobre 3 se obtiene lo siguiente. Vamos a centrarnos en esta parte primero. Tenemos c cuadrado de prima al cuadrado menos x prima al cuadrado. Esto es igual a esta parte de acá. C cuadrado de cuadrado menos x al cuadrado. Y lo que vamos a hacer es tomar esto y reemplazarlo aquí. Y esto de acá, reemplazarlo acá. Si hacemos eso, esto va a conducir a la siguiente ecuación. Tenemos c cuadrado, el t prima al cuadrado corresponde. Con eso de aquí colocamos a por t más b por x al cuadrado. Menos x' al cuadrado, pero x' es esto de acá, ¿sí? Nos queda de la siguiente forma. A al cuadrado x menos bss' t al cuadrado. Y todo esto queda igual a c cuadrado t cuadrado menos x al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar estos paréntesis. Esto de aquí es equivalente a decir lo siguiente. C cuadrado factor de a cuadrado por t cuadrado más 2 veces abx por t más b cuadrado x al cuadrado menos a cuadrado, aquí queda x cuadrado menos 2 veces bss' x por t más bss' al cuadrado por t cuadrado. Y todo esto siendo igual a c cuadrado t cuadrado menos x al cuadrado. Y ahora procesamos los paréntesis. Nos va a quedar de esta forma. C cuadrado al cuadrado t cuadrado. Voy a colocar esto con paréntesis ahí, separando el t. Más 2 veces abc cuadrado por xt más c cuadrado b cuadrado x al cuadrado menos, aquí aparece a al cuadrado x cuadrado más 2 veces a cuadrado bss' x por t. Aquí voy a colocar unos paréntesis así, así y aquí. Ya, continuando, queda menos a cuadrado bss' al cuadrado por t al cuadrado. Todo esto igual a c cuadrado t cuadrado menos x al cuadrado. Ahora voy a marcar algunas cosas. Primero voy a marcar los que tienen t cuadrado con azul. Donde más hay un t cuadrado, aquí. Esto lo marco con azul y esto, ahí está. Y las partes que tienen xt las voy a marcar con rojo. Xt y esta parte de aquí también. Nada más. Y también hay algunas partes que tienen x cuadrado. Las voy a marcar con verde. Ahí está. Entonces, a partir de esto podemos hacer las siguientes conclusiones. Aquí nos vamos a aprovechar del hecho de que dos polinomios son iguales cuando los coeficientes correspondientes son iguales. Entonces, de la parte azul, que es en donde aparecen los coeficientes correspondientes al t cuadrado, se va a obtener lo siguiente. Tenemos que c cuadrado por a cuadrado menos a cuadrado bss' al cuadrado. Todo esto tiene que ser igual a c cuadrado. Esto de aquí es equivalente a decir que a al cuadrado factor de c cuadrado menos bss' al cuadrado es igual a c cuadrado. Y esto de acá es equivalente a decir que a cuadrado es igual a c cuadrado sobre c cuadrado menos bss' al cuadrado. Y esto a su vez es lo mismo que escribir 1 sobre c cuadrado menos bss' al cuadrado sobre c cuadrado. Y esto a su vez es 1 sobre 1 menos bss' al cuadrado sobre c cuadrado. Y aquí aparece el primer concepto que vamos a revisar en esta clase. Es el boost de velocidad. Se define el boost de velocidad a través de la letra beta y esta cosa es igual al bss' sobre c. Esta es la velocidad con que se mueve el sistema de referencia y esto de acá es la velocidad de la luz. Como esto se realiza sobre el eje X, podemos ponerle aquí un X para indicar que es de esa manera. Y el otro concepto es el factor gamma o factor de Lorentz, que aparece a partir de estas cuentas. Si despejamos el valor de A, obtenemos lo siguiente. A va a ser igual a 1 sobre la raíz de 1 menos bss', este prima va sobre el s ahí, al cuadrado, sobre c cuadrado.
Esto es el factor de Lorentz que escribimos con la letra gamma. También, como se desarrolla todo sobre el eje X, le podemos colocar un eje ahí, un X para indicarlo, pero en general no es necesario. El factor gamma, el factor de Lorentz, también se suele escribir de esta manera utilizando el bus de velocidad. Gamma X igual a 1 sobre raíz 1 menos beta X al cuadrado. Y a partir de esto podemos escribir la coordenada X de la posición, la que tenemos acá, la voy a copiar. Voy a copiarme esto y me la voy a llevar para allá abajo. Generalmente hago copia de las ecuaciones para no abusar de la memoria, porque la memoria es frágil y a veces, bueno, uno se puede equivocar al recordar las cosas de memoria. Entonces, agregando estas definiciones, estas cosas a la coordenada X, al cambio de la coordenada X, obtenemos esto. El X' nos va a quedar el A, ya sabemos que es gamma, factor de X, menos el BSS', lo podemos extraer de aquí. BSS' es igual a beta por C, beta C por T. De aquí tenemos cómo se transforma la coordenada X. Ahora, ¿cómo se transformará la coordenada del tiempo? Eso lo vamos a ver a partir de esta ecuación también. Voy a tomar esto, me lo voy a copiar y me lo llevo hacia abajo para hacer más cuentas. El próximo razonamiento viene a partir de la parte que está marcada en rojo. Entonces decimos, tomando lo marcado en rojo, se tiene lo siguiente. Tenemos que 2 veces A por B por C cuadrado más 2 veces A cuadrado BSS'. Todo eso tiene que ser igual a 0. Porque te fijas, esta parte tiene xt, es un polinomio en xt, pero aquí en este lado no hay xt, así que las partes rojas tienen que ser necesariamente igual a 0. Esto de aquí es equivalente a decir que 2 veces a por b c cuadrado es igual a menos 2 veces a cuadrado bss'. Y aquí podemos empezar a simplificar algunas cosas. Simplificamos el a con el 2, así, y nos queda que bc cuadrado es igual a menos a bss'. Pero este bss' lo podemos reemplazar a través del factor beta, ¿no es cierto? A través del bus de velocidad. El bss' sabemos que es el beta por la velocidad de la luz por c. Así que esto de aquí es menos a beta por c. Así que podemos simplificar una c con una c de acá. Así que esto es equivalente a decir que B por C es igual a menos A por beta. Y esto es equivalente a decir que el B es igual a menos A por beta partido por C. Y aquí tenemos la otra constante B. Ahora vayamos por la coordenada del tiempo para ver cómo nos queda. La coordenada del tiempo está aquí. Me la voy a copiar y me la voy a llevar. Me la copio y me la llevo. Ay, no, este es el espacio. El tiempo es este. Me la llevo, aquí está, la llevo para allá abajo y la voy a poner por aquí para continuar con las cuentas. Ya, aquí tenemos el tiempo. Recordemos que el A sabemos ya que es gamma, así que esto implica que el T' es gamma por T más B por X, pero el B lo tenemos despejado acá. Aquí aparece un menos A beta partido por C X, pero el A ya sabemos que es gamma, así que eso es gamma. Esto queda gamma X por T menos gamma beta X partido por C. Queda de esa manera. Y parece que me quedé sin espacio, pero voy a continuar en este espacio de aquí. A partir de esto tenemos que el T' es igual a gamma XT menos gamma X beta X por X dividido C. Voy a multiplicar todo esto por C cuadrado. De este modo tengo que... No, solamente por C. Por C. De este modo tengo que CT' es igual a gamma CT menos gamma beta X por X. Y esto de acá se puede factorizar por gamma, ¿no es cierto? Gamma C por T menos beta X por X. Y ahí tengo la transformación para el tiempo, expresada de manera lo más sencilla posible. Si juntamos estas cosas, obtenemos las transformaciones de Lorentz. Este de aquí es la transformación del espacio y este de acá es la transformación del tiempo. Las voy a llevar a otro lado de la pizarra para poder continuar con las cuentas. Y ya no son muchas porque ya las hicimos todas, ¿no es cierto? O casi todas. Solamente falta hacer una pequeña síntesis de las transformaciones de Lorentz.
porque esto que hemos obtenido son, de hecho, las transformaciones de Lorentz de la relatividad especial. Ya, lo único que falta notar es que, bueno, estas son las transformaciones de Lorentz, pero aquí solamente tenemos consideradas las coordenadas X y tiempo. Si las queremos completar, habrá que agregar la coordenada Y y la coordenada Z, pero como vimos antes, el movimiento no se desarrolla en esas coordenadas, así que estas se mantienen. Esto de aquí son las transformaciones de Lorentz de la relatividad especial. Ahora, también es costumbre representar estas transformaciones a través de una ecuación matricial. De hecho, se puede hacer de esta forma. Uno escribe un vector columna de t, x y z. Todas estas son coordenadas prima. Queda así. Aquí va a haber una matriz cuadrada. Y aquí está el vector columna de las otras coordenadas. Esto sin prima. Ct, x y z. Lo que queda en esta matriz cuadrada tiene esta forma. Primero aparece el elemento gamma menos gamma por beta, 0 y 0. A ver, creo que me falta un poco de espacio aquí porque está todo un poco apretado. Voy a mover esto un poco para allá. Ahí sí. Entonces, gamma por beta, 0, 0. Menos gamma beta. Así. Gamma 0, 0. Y aquí son ceros para abajo y unos en lo que queda de diagonal. Y ahí está la matriz de transformación. Aquí este 0 se ve raro, parece un 6. A ver, lo voy a arreglar. Así, 0, 0. Ahí está la matriz de transformación que corresponde a las transformaciones de Lorentz. Esta cosa también se puede representar mediante 4 vectores. Se les llaman así porque tienen 4 componentes. Supongamos que este se llama el 4 vector X. Ya también es X y esto es una matriz. Entonces, si este tiene índice alfa arriba, esta cosa es alfa beta y este queda beta aquí arriba. Este es las matrices prima, ¿no es cierto? Ahí está, queda como esa ecuación. Esta es la transformación de Lorentz, pero representada en forma matricial. Ya, una última cosa que falta por hacer es demostrar que las transformaciones de Lorentz convergen y generalizan a las transformaciones de Galileo. Pongamos eso acá. Las transformaciones de Lorentz convergen y generalizan las transformaciones de Galileo. ¿Cómo podemos mostrar eso? La verdad es que es bastante sencillo. Si observamos las transformaciones de Lorentz, vemos que figura mucho el tema de la velocidad de la luz. De hecho, las transformaciones de Lorentz muestran sus efectos realmente cuando nos movemos a velocidades cercanas a la de la luz. ¿Qué pasa cuando las velocidades no son tan altas? Cuando la magnitud de la velocidad, bueno, la magnitud de la rapidez entre los sistemas inerciales es mucho menor que la velocidad de la luz. Bueno, si esto ocurre, entonces va a pasar lo siguiente. Primero, el factor beta, el bus de velocidad, que nosotros sabemos es BSS' sobre la velocidad de la luz, esta cosa va a ser casi cero. Porque la velocidad de la luz es muy grande, son 3 por 10, son 300.000 kilómetros por segundo. Es una cosa brutal de rápido. Y si ponemos velocidades mucho menores que la velocidad de la luz, entonces este cociente va a tender a 0. Por otro lado, el factor gamma, el factor de Lorentz, este de aquí, que es 1 sobre raíz de 1 menos beta cuadrado, ¿cierto? 1 menos raíz de 1 menos el bus de velocidad. Como este tiende a 0 a bajas velocidades, bueno, todo esto va a tender a 1. Finalmente, el factor... ¿cuál es el otro factor que aparece por aquí mezclado? El gamma beta C. Este de acá, el gamma beta por C. Esto de aquí, como sabemos, es justo la rapidez de entre los sistemas. Así que queda gamma por BSS'. Bueno, a bajas velocidades el gamma tiende a 1, como vemos en el paso anterior, así que esto converge a BSS'. Tomemos las transformaciones de Lorentz y reemplacemos lo que pasa cuando tomamos velocidades bajas con respecto a la velocidad de la luz, que son estos resultados de acá. La transformación de Lorentz la tenemos aquí. Me la voy a copiar y me la voy a llevar y vamos a ver aquí converge. A ver, donde nos instalamos aquí. A ver, esto lo voy a encoger un poco porque me queda poco espacio. Ahí está. Y esto también lo voy a encoger para que no me ocupe tanto espacio. Un poco así y un poco así. Ya, ahí está. Ahí sí puedo aprovechar mejor el espacio. Entonces, si reemplazamos los resultados de estas aproximaciones
En las transformaciones de Lorentz va a pasar lo siguiente. Tenemos C por T', esta cosa es igual a gamma X por C por T menos beta X por X. El beta vemos que tiende a 0. Esto de acá se va a 0 y el gamma se va a 1. Así que a partir de esto tenemos que C por T' es aproximadamente igual a C por T. Y esto es equivalente a decir que T es aproximadamente igual a T. Tenemos esa relación. Y esto es justo lo que ocurre con las transformaciones de Galileo. Según Galileo, según las transformaciones de Galileo, ocurre que el T' es igual a T. Es decir, en todos los observadores el tiempo ocurre de la misma manera. Ahora veamos qué ocurre con el espacio si tomamos esto y lo reemplazamos acá. Si hacemos eso, va a ocurrir lo siguiente. Tenemos x' igual a gamma x factor de x menos beta x c por t. Como sabemos, este beta en realidad es BSS', la velocidad entre los sistemas de referencia, dividido por c. Así que esto queda igual gamma x menos BSS' partido por c por ct. Aquí el c se mata. Y además tomamos el hecho de que el gamma tiende a 1, porque ya lo vimos recién. Así que esto equivalente a decir que el x' es aproximadamente igual al x menos BSS' por t. Y esto es justamente la segunda ecuación de la transformación de Galileo. X' igual a x menos BSS' t. Las otras dos ecuaciones, como ya sabemos, son y z', ¿no es cierto? Igual a y igual a z. Y ahí tenemos las transformaciones de Galileo de la mecánica clásica. Esto nos muestra que las transformaciones de Galileo se obtienen como un caso límite de las transformaciones de Lorentz. A medida que la velocidad es mucho menor que la velocidad de la luz, entonces las transformaciones de Lorentz, que están aquí, estas de acá, van a converger a las transformaciones de Galileo. Y esto nos hace mucho sentido porque las transformaciones de Galileo es lo que ocurre a bajas velocidades. Y como nuestra cotidianeidad, nuestro entorno cotidiano se da a velocidades mucho menores que las de la luz, es absolutamente normal de que en principio nosotros hayamos visto primero este tipo de transformaciones antes que este otro. Y fue a través del electromagnetismo en que nos comenzamos a dar cuenta de que las transformaciones de coordenadas entre sistemas inerciales son en realidad una cosa un poco más compleja. Bien, vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora. Adiós.